Dios les bendiga. Bienvenidos a las clases tutoriales de matemáticas. El día de hoy quería compartir con ustedes este texto bíblico que dice así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo encontramos en Colosenses 3:23. Si tenemos esta motivación en todo lo que hacemos, esto repercutirá en la calidad de nuestro trabajo y evitará que nos desanimemos. Entonces, cualquiera que fuera nuestra tarea, ya sea desarrollar mis actividades, limpiar mi casa, enseñar a niños, jóvenes, si nuestro propósito es agradar a Dios, entonces daremos lo mejor de nosotros. Amén. El tema del día de hoy es expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones aritméticas. Una expresión algebraica también se define como aquella que está constituida por coeficientes, exponentes y bases. Por ejemplo, aquí tenemos 9x elevado a la 6, 3x a la cuarta y al cuadrado, 3x a la quinta, z a la menos 2. Estos son expresiones algebraicas. También son términos algebraicos. Ahora, un término algebraico es la unidad de la expresión algebraica. Está conformado por números y letras relacionadas por signos operativos de multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces, como tenemos términos algebraicos, también tiene partes. ¿Cuáles son las partes del término algebraico? Tiene dos partes, la parte numérica y la parte literal. En la parte numérica encontramos al número con su signo, ya sea positivo o negativo. Y en la parte literal encontramos a la variable con su exponente. Entonces aquí podemos decir, completa correctamente, ¿no? Tenemos acá menos 5x elevado a la 9. La parte numérica sería menos 5. La parte literal sería x elevado a la 9. ¿Quién es la variable? X. Y su exponente es 9. En la parte literal encontramos a la variable. Puede haber una sola variable, como también puede haber dos variables o tres, ¿no? El exponente puede ser positivo, puede ser también negativo, fraccionario. Aquí vamos a colocar en estos espacios el valor que corresponde. Yo voy a completar aquí y ustedes el resto. Entonces aquí pusimos, la parte numérica es menos 5, la parte literal es x elevado a la 9. Ahora, en la parte literal tenemos a la variable del exponente, ¿no? La variable sería x, el exponente sería 9. Ustedes van a completar aquí. Aquí quería, cuando yo tengo en mi término algebraico, tengo dos variables en la parte literal. Aquí voy a colocar x, y. Y en el exponente, menos 4, punto y coma, 8, porque son dos exponentes. Aquí, cuando no tiene signo, se sobreentiende que es signo positivo, porque va a haber en muchas ocasiones que en mi parte numérica no va a haber signo, pero hay un signo que es el signo positivo. En este siguiente espacio ustedes van a crear un término algebraico, ¿no? Un término algebraico como el que está aquí, pero eso va a ser pues criterio de ustedes, ¿no? Y van a colocar también la parte numérica que han puesto por la parte literal y su exponente. Notación de un término algebraico. Es la representación simbólica de un término algebraico, ¿no? La cual nos indica las variables de dicho término. Por ejemplo, aquí tenemos p de x, quiere decir que x es mi variable. Tenemos aquí es igual a menos 4x elevado a la menos 3. Esa es la notación. Se lee p de x, donde x es nuestra variable. Si x es nuestra variable, la parte literal, ¿qué cosa viene a ser menos 4? El coeficiente. La parte numérica llamada coeficiente. En este otro ejemplo, mxy, o se lee m de x e y, ¿qué quiere decir? Que nuestras variables son x e y. Quiere decir que mi coeficiente, o la parte numérica, es menos 41. Completa correctamente. Acá tenemos r de x, y z. Es igual a x elevado a la 7, y elevado al cubo, z igual a la cuarta. Ojo que acá mis variables, a pesar que a es una letra, mis variables solamente son lo que indica acá, x, y y z.
Estas son mis variables. A viene a ser mi coeficiente o la parte numérica, aunque no tiene forma de número, pero representa a la parte numérica. Vamos a completar. Aquí indicamos que nuestra variable es x, y, z. En el siguiente ejemplo tenemos a q de mn, que quiere decir entonces que mn son mis variables. ¿Qué cosa viene a ser a y b? Nuestro coeficiente o la parte numérica. Como les dije anteriormente, no siempre mi parte numérica también puede haber números. En este caso está representado por estos valores también en forma de letras, pero esa es nuestra parte numérica. En estos demás ejemplos ustedes van a tener que colocar también. Aquí, por ejemplo, miren aquí, en este ejemplo de aquí, me dice que n, cx, cx van a ser mis variables, cx. 2m al cubo va a ser mi coeficiente o la parte numérica, ¿no? Acá solo me piden colocar quiénes son mis variables. Sería c y x. En este siguiente ejemplo, r de x y es igual a menos 4m, x a la 6 y a la 11, ¿no? Aquí yo voy a colocar quién es la parte literal, la parte numérica, las variables y los exponentes. Aquí hemos colocado la parte literal, x elevado a la 6 y a la 11, porque x y son nuestras variables, ¿no? La parte literal. La parte numérica viene a ser, si no es la parte literal, menos 4m es la parte numérica, ¿no? Que también viene a ser llamado coeficientes. Las variables x y el exponente es de x es 6 y de y es 11, ¿no? Son los exponentes. Clasificación de términos algebraicos. El término algebraico se clasifica en dos: término racional y término irracional. Ahora, ¿quiénes son los términos? Los términos son estos. Este es un término. Acá tenemos otro término algebraico. Ahora, como término racional se deriva en dos: en término racional entero y término racional fraccionario. Cuando se llama término racional, cuando todos los exponentes de sus variables son números enteros. Ojo, todos los exponentes de nuestras variables son números enteros. Tenemos el entero. Las variables tienen exponente entero positivo. Y en el fraccionario, las variables tienen exponente negativo, porque tenemos a los números enteros positivos y negativos. Entonces, cuando mi variable, la parte variable, tiene sus exponentes positivos, entonces mi término racional es entero. Acá tenemos ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3 términos algebraicos. Cada término algebraico está unido por un signo negativo y positivo. Acá tenemos 3 términos algebraicos. Nuestro término p de x y. Acá el exponente de esa variable x es 1, de y es 1. Es un número entero positivo. X al cuadrado y a la 1 también es un entero positivo. Y x elevado al cubo también es un entero positivo. Entonces, esto es un término racional entero. Ahora, B, fraccionario. Término racional fraccionario. Las variables tienen exponente entero negativo, es decir, hay variables en el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos A, B. Ojo que acá viene nuestro término P de A, B, C, que son nuestras variables. Aquí A, nuestra variable A, tiene un exponente positivo, que es 1. B también es 1 positivo. Aquí, nuestro segundo término, A es al cuadrado positivo, pero C es negativo. Como es negativo, se le coloca en el denominador. C es negativo, puesto que va abajo. Y acá tenemos a la variable B elevado a la 1, porque cuando no hay exponente se sobreentiende que es 1 positivo, y C está elevado a la menos 3. Acá tenemos un entero negativo. Ahora, este C elevado a la menos 3, yo también puedo colocar acá
6b sobre c al cubo. ¿Está bien? Cuando el exponente es negativo, va en la parte del denominador. Tenemos entonces término algebraico, término racional entero y término racional fraccionario, ¿no? Cuando una de sus variables está en el denominador. Ahora, y el término irracional. Entonces, cuando hablamos de término irracional, dice cuando al menos un exponente de sus variables tiene o está elevado a una fracción. Por ejemplo, aquí, 4, tenemos acá nuestro término p de x y, nuestras variables x y, están elevados a un exponente fraccionario. Hicimos clases anteriores que cuando el exponente es fraccionario, se puede convertir en una raíz, ¿no? En este caso, x está elevado a la 1, pero y está elevado a la 1/3. ¿Qué quiere decir esto 1/3? Que y es igual, yo puedo colocar raíz cúbica de y elevado a la 1. Ojo que nuestra variable está donde nuestra variable es una raíz. Cuando nuestra variable es fraccionaria o raíz, nuestro término es irracional. Un breve repaso, a ver. Tenemos dos tipos de términos algebraicos, ¿no? O se clasifican como término racional y como término irracional. Término racional cuando sus variables están elevados a un exponente entero positivo o negativo, ¿sí? Cuando nuestra variable está expresado, está elevado a un exponente entero positivo o un exponente entero negativo, ¿sí? Y si yo veo una de sus variables en el denominador, ya es un término racional fraccionario. Y término irracional, cuando mi variable está elevado o su exponente es una fracción. Cuando mi exponente es una fracción, esto se convierte en una raíz, ¿sí? Este es término irracional. Cuando al menos un exponente de sus variables es fraccionario. Aquí ahora hazlo tú, ejercicios. Acá nos dice, menciona qué tipo de expresión algebraica es cada término. Acá tenemos varios términos algebraicos, entonces nos piden que nosotros mencionemos qué tipo de expresión es, ¿no? Si es término racional, entero, fraccionario, o si es un término irracional. Vamos a ver aquí. Aquí, por ejemplo, aquí me voy a centrar en la parte de la variable, en la parte literal. ¿Está bien? Yo me voy a centrar entonces en esto, en la parte literal, en sus exponentes. Solamente me voy a fijar entonces en la parte literal o en sus variables, y de sus variables me voy a fijar en sus exponentes. Entonces, en este caso, aquí vamos a colocar, voy a separar un poquito y me voy a centrar en su exponente. Aquí vemos que las variables x y están elevadas a exponentes 4 aquí y 3 aquí. Son enteros positivos, por lo tanto, mi expresión algebraica es término racional entero. Entonces aquí voy a colocar término racional entero. A ver.